Bueno, si os parece, como yo os tengo que soltar un pequeño rollo antes de que empiece David, voy a ir empezando. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí asistiendo hoy. Muchísimas gracias por mostrar vuestro interés en esta experiencia y en estos diálogos agro-post-COVID-19. Hoy tenemos a David González de Sustrayac Habitat Design, que nos va a hablar de una experiencia práctica en diseño de fincas con líneas clave. Los diálogos agro-post-COVID-19 están organizados por el AQUIS Local Manubles y la Fundación para la Agricultura del Conocimiento en colaboración con Wagacoag, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, la Escuela de Negocios del Pirineo, Aragón Radio, Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, mayata.com, CERAI, Justicia Alimentaria y Comarca Kilómetro Cero. Esta experiencia de hoy se enmarca dentro de la temática digitalización e inputs, contribución a la sostenibilidad, de lo cual hubo una mesa redonda el jueves pasado. Ya sabéis que los jueves hay una mesa redonda sobre una temática concreta y después durante la semana siguiente se presentan distintas experiencias vinculadas con esa temática. Entonces hoy es David González, pues, que es el coordinador de Sustrayac Habitat Design, como os decía, nos va a hablar de una experiencia práctica en diseño de fincas con líneas clave. Sustrayac Habitat Design es una pequeña cooperativa creada en el año 2016 en Vitoria-Gasteiz y su objetivo es diseñar e implementar proyectos sostenibles en espacios urbanos y rurales, además de realizar labores de asesoría ecológica. Antes de darle el paso a David, quiero recordaros que, bueno, David va a exponer durante unos 20-30 minutos. Durante su presentación podéis ir haciendo las preguntas que os surjan en el chat, que está habilitado para ello. Al final del todo se leerán esas preguntas y David contestará a todas. Y así podemos también iniciar un pequeño debate y conforme empecemos a responder preguntas podéis seguir haciendo preguntas. Es muy importante mantener la cámara y el micrófono apagados para un correcto funcionamiento de la jornada. Y yo ya no me enrollo más y doy paso a David. David, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia y por tu disponibilidad. Hola, pues buenas tardes y muchísimas gracias a vosotras por organizar unas jornadas tan interesantes y por invitarnos a participar, que es un placer poder estar compartiendo pues, las cosillas que vamos haciendo con la gente. Vale, pues sin más preámbulos, entramos con la presentación. A ver si esto... Vale, ahora ya empieza. Vale, pues como muy bien decía Lucía, eso, somos una cooperativa pequeña dentro de la economía social y solidaria de REAS, de la Red de Economía Alternativa y Social y Solidaria, pues que estamos un poco trabajando en esta línea de la regeneración de los agroecosistemas con una visión muy grande que sería pues, la de regenerar el territorio y tratando de acompañar sobre todo a productores que pues vienen de la producción convencional y que por diferentes motivos pues deciden dar un cambio o plantearse una transición hacia modelos que sean mucho más sostenibles y entendiendo la sostenibilidad como una silla en la que está soportada por tres patas y entendemos que la sostenibilidad tiene que tener igual de importancia, o sea, la viabilidad económica. Si un proyecto no es viable, o sea, económicamente no es sostenible, o sea, la viabilidad social, o sea, la relevancia social que tiene el proyecto para el territorio en el que se asienta y luego la viabilidad ambiental, ¿no? Pues cada vez la sensibilidad es mayor y vemos que nos estamos enfrentando a unos retos ambientales de un tamaño descomunal, como puede ser todo el problema del cambio climático o de la contaminación, por ejemplo. Y entonces, pues lo que tratamos de hacer es eso, o sea, pues tratar de buscar un equilibrio entre esas tres patas para poder desarrollar proyectos que sean sostenibles y, en ese empeño de hacer ese acompañamiento a gente de un modelo convencional a pasarse a modelos pues, más agroecológicos y a poder ser, como veremos un poco dentro de la charla, pues modelos que sean diversificados, porque entendemos que cuando un proyecto es diversificado, pues es más fácil que sea un proyecto mucho más resiliente. Es decir, que si una de las patas sobre las que se asienta el proyecto se caen,
pues el resto de las patas pueda sostener el proyecto, y eso nos parece que es algo bastante importante, y por eso pues apostamos por modelos, en la medida de lo posible, por modelos agrosilvopastoriles en los que mezclamos un poco pues la producción agrícola con el manejo de animales y con la producción silvícola, por decirlo de alguna forma, en la medida en la que se puede, y veremos algún ejemplo a lo largo de esta tarde. Y bueno, pues para empezar a hablar de qué es esto de la línea clave, pues esto es una foto que saqué la semana pasada en un paseo en bicicleta pues por el entorno de la ciudad en la que estamos, de Vitoria-Gasteiz, y bueno, después de una tromba de agua pues nos encontramos con una foto de este tipo, ¿no? En la que por un lado nos encontramos con un suelo desnudo, y cuando tenemos suelos desnudos pues nos podemos encontrar con problemas de este tipo, y por otro lado en la que bueno, pues un uso pues quizás excesivo de la labranza, sin tener además en cuenta lo que es la propia topografía del terreno, y claro, pues el agua al final acaba reclamando lo que es suyo, y pues nos podemos encontrar con situaciones de este tipo, ¿no? En la que si tenemos la mala suerte en el que el suelo está descubierto y además pues nos viene una tromba de agua fuerte, pues podemos tener pues estas pérdidas tan enormes de suelo como lo que podemos apreciar aquí en la fotografía, ¿no? Y con todo lo que eso supone, o sea, pues si a la naturaleza le cuesta generar 1 centímetro de suelo aproximadamente 500 años, pues fijaros la cantidad de suelo y de fertilidad que estamos perdiendo ahí. Y tenemos que tener en cuenta que al final el sustento de todas las sociedades pues no es ni más ni menos que la tierra fértil. Y entendemos que que la riqueza de los países pues no es más ni menos que esa tierra fértil, y que tenemos que protegerla pues de la mejor de las maneras que sepamos, ¿no? Porque esto es lo que pasa cuando tenemos un suelo que está desnudo y cae una gota de lluvia, pues es como si fuera un balazo prácticamente en el suelo, ¿no? Tenemos esta imagen que refleja un poco esto. Entonces, cuando impacta una gota de lluvia sobre un suelo desnudo, pues lo que se genera es esto, que si atendemos al tamaño de partícula de lo que nos podemos encontrar en un suelo, pues atenderíamos a 3 tipos de partículas principalmente, que serían pues las más pesadas, que serían las arenas, un poquito más ligeras, que serían los limos, y con posterioridad nos encontraríamos con partículas más ligeras todavía, que serían las arcillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando impacta una gota sobre un suelo desnudo? Pues que todas esas partículas de la parte superficial salen despedidas en el aire, y por la acción de la gravedad, pues lógicamente primero se van a sedimentar las partículas más pesadas, en este caso las arenas, con posterioridad los limos, y en último lugar las arcillas. Y claro, si atendemos a este fenómeno, ¿qué es lo que provoca? Pues que en la parte superficial se forme una costra de arcillas, y esa costra de arcillas evita que si vuelve a llover el agua pueda introducirse dentro del suelo, y además pues empieza a generar problemas de escorrentía, ¿no? El agua circula por esa superficie impermeable, por esa costra que se genera, y no puede absorberse por parte de los suelos, y se generan pues fenómenos de escorrentía. La propia Unión Europea nos dice que en toda la Unión Europea al año estamos perdiendo aproximadamente 1.000 millones de toneladas de tierra fértil, lo que equivaldría aproximadamente a unas 2,5 toneladas de tierra por hectárea y año, lo cual es una auténtica pasada de pérdida de suelo que se está generando, ¿no? Y este es, pues bueno, un experimento muy sencillo en el que tenemos pues diferentes probetas, y en esas probetas pues tenemos diferentes cubiertas vegetales, o no lo tenemos el suelo completamente desnudo, ¿no? Entonces, en este caso, si aplicáramos la misma cantidad de agua a cada una de esas probetas, pues veríamos lo que tenemos en la parte de abajo, ¿no? Pues como todos aquellos que tienen o bien una cubierta vegetal o tienen un acolchado, pues la capacidad de absorber agua es muchísimo mayor, y esto se puede ver en las pocas pérdidas que nos aparecen en cada uno de los botes, y además vemos que en aquellas probetas en las que no hay una cubierta vegetal, el líquido que nos aparece abajo, además de ser mucha más cantidad, eso significa que no ha sido capaz de ser infiltrado dentro del suelo, pues también aparece con un color mucho más marrón, ¿no? Y eso significa pues la cantidad de suelo que estamos perdiendo en el suelo. Con lo cual, pues bueno, o sea, nuestro trabajo
en parte se orienta a ir hacia modelos que sean capaces de mantener cubiertas vegetales la mayor cantidad de tiempo posible. Y bueno, pues esto es un proceso, ¿no? Y las cosas no son de hoy para mañana. Entonces nosotros lo que trabajamos son en transiciones de modelos en los que el suelo está desnudo a modelos en los que se utilizan, por ejemplo, acolchados, o otros modelos, como veremos un poco más adelante, que lo que tratamos de hacer es establecer pues, cubiertas vegetales permanentes y sobre esas cubiertas vegetales permanentes hacer los cultivos que corresponden. Vale, y para eso, pues, ¿qué utilizamos? Pues lo que utilizamos lo que se denomina el diseño hidrológico en línea clave, o que viene del inglés, pues key line, el key line design. ¿Y eso qué es lo que significa? Pues que en las parcelas lo que tenemos que tratar de identificar son todos aquellos puntos claves, ¿no? Para a partir de esos puntos claves, pues hacer una distribución homogénea del agua sobre la parcela. Porque habitualmente nos vamos a encontrar en las parcelas en las que hay zonas de vaguada, es decir, de zonas en las que el agua se encajona de manera natural, y esas zonas van a ser zonas que van a sufrir mucha más erosión, pero también nos encontramos con zonas de laderas, y esas zonas de laderas lo que hacen es, digamos, expulsar hacia los lados el agua, con lo que vamos a tener zonas que son capaces de retener mayor cantidad de humedad con zonas que retienen menor cantidad de humedad. Entonces, lo principal es determinar esos puntos claves para, a partir de esos líneas claves, hacer un diseño que nos permita repartir el agua de manera homogénea. Y además, estos puntos claves son interesantes para, pues como vemos en la foto de la derecha, el establecimiento de embalses, porque el punto clave sería, una definición así un poquito rápida, sería el punto a partir del cual el agua empieza a fluir dentro de una parcela. Entonces serían puntos muy interesantes para hacer la retención de agua. Si esto nos lo llevamos a una escala mayor, a una escala de paisaje, lo que nos encontraríamos sería pues, una orografía más o menos de este tipo, y ahí podríamos determinar pues, los diferentes puntos en los que se podrían establecer los estanques en los puntos claves, y a partir de esos puntos claves pues establecer por un lado lo que serían canales de captación, es decir, zonas que nos van a permitir captar el agua que nos viene dentro de una mini cuenca hidrológica para poder almacenarla en un estanque, y también a partir de ahí establecer canales de riego que nos van a poder permitir pues, hacer un riego por gravedad, es decir, sin un coste energético, en zonas pues, más o menos grandes, dependiendo de la capacidad de captación, de los canales que podamos establecer dentro de la parcela, etcétera. Y bueno, y pues cómo interviniendo a través de las líneas clave, pues lo que conseguimos es que agua que se centraría o que se entra dentro de una vaguada, pues por medio de las líneas claves, como aparecen ahí en el dibujo, ir sacándolas desde las vertientes para ir almacenándolas en las laderas. Eso lo veremos un poco más adelante. Y esta sería un poco la base de lo que es este diseño hidrológico. Y esto lo podemos hacer de muchísimas maneras. O sea, esto puede ser pues, por medio del establecimiento de canales, por medio del establecimiento de líneas maestras con determinados aperos, como veremos un poco más adelante, que es un apero geomas que se denomina, que viene a ser una especie de subsolador que lo que hace es rasgar, por decirlo de alguna forma, la tierra, pero sin voltearla, de tal manera que se generan una serie de surcos a través de los cuales el agua se va infiltrando. Sería todo esto que tenemos en este dibujito de la derecha, ¿no? Y eso sería el efecto de este apero sobre el terreno. Entonces, una vez que vamos haciendo todos esos canales, también se pueden hacer siembras directas, y en esas siembras directas, pues las raíces comenzarían a hacer un trabajo de descompactación de los suelos, y además el establecimiento de todos esos surcos lo que van a permitir es una mayor infiltración de agua. Por lo tanto, si tenemos una infiltración de agua en el terreno, pues son las condiciones adecuadas para que, por un lado, la microbiología propia del lugar y, por otro lado, las raíces de las plantas, pues vayan haciendo un trabajo, por un lado, de descompactación del suelo y, por otro lado, de incrementar el contenido de materia orgánica de los suelos, lo cual para nosotros es algo fundamental, porque nos estamos encontrando con suelos en la península ibérica muy pobres en contenido de materia orgánica, por debajo del 1% aproximadamente. Y eso significa
bueno, pues que toda la red trófica de la microbiología que se encuentra dentro de los suelos, pues lo va a tener bastante complicado si no dispone de una materia orgánica de la cual poderse alimentar. Y con eso, pues toda la macrofauna que también se encuentra dentro de los suelos. Y veremos también la relación directa que tiene entre el contenido de materia orgánica del suelo y la capacidad de almacenamiento. Vale, este sería un poco pues este proceso, ¿no? que veíamos antes, en las que a través de diferentes pasadas, a lo largo de diferentes años, vamos consiguiendo un sistema radicular muy potente que va haciendo todo ese trabajo de descompactación y de incremento de materia orgánica en los suelos. Y luego, pues además de máquinas de siembra directa, utilizamos máquinas como la que está, o aperos como el que está aquí abajo, que es un roller crimper, que luego veremos un poco más adelante cuál es la función y cómo se utiliza. Y lo que nos gusta es tratar de complejizar en la medida de lo posible nuestros agroecosistemas, porque partimos de sistemas de monocultivo con todas las dificultades que eso supone, ¿no? Son sistemas que son muy poco resilientes, entonces en la medida en la que vamos complejizando los sistemas nos encontramos con agroecosistemas que son mucho más resilientes. En ese sentido, pues nos gusta mucho pues todo lo relacionado con la agroforestería, por ejemplo, ¿no? Que sería pues tratar de producir cereal, pero teniendo en cuenta también pues, un estrato superior, en este caso estratos arbóreos. Entonces, irnos a un estrato alto, que sería árboles, bien sean de frutales, bien sean maderables, bien sean forrajeros, y luego por debajo tratamos de conseguir una cubierta vegetal y sobre esa cubierta vegetal hacer una siembra directa en ecológico de cereal. Y esto es muy interesante porque bueno, o sea, en la medida en la que también el cambio climático está afectando mucho a nuestras cosechas, por encima de 40 grados, o sea, hay muchos cultivos que lo pasan realmente mal. El establecimiento de sistemas agroforestales lo que nos permite es que en la medida en la que tenemos un sistema de arbolado con marcos lo suficientemente amplio como para que entre la luz, pero a la vez también nos generen sombras, también estamos generando pequeños microclimas que evitan que la temperatura de los agroecosistemas suban demasiado, con lo cual, pues, por ejemplo, en el tema de los cereales existen muchos ensayos, sobre todo en Francia, que pues, tienen una tradición quizás más larga con el tema de la agroforestería, en la que pues, determinadas horas de sombreo a lo largo del día no perjudican al cereal, sino que es más bien lo contrario, que lo favorecen. Lo mismo que sucedería con un pasto. Y si damos un pasito un poquito más allá y además en estos sistemas pues somos capaces de post cosecha meter animales, pues estamos hablando de sistemas que son mucho más complejos y mucho más diversificados, lo cual también tiene muchos beneficios, no solo desde un punto de vista ecosistémico, sino también tiene muchos beneficios en lo económico, porque tenemos una mayor diversificación económica. Hacemos una hectárea, el beneficio que nos puede dar una hectárea solo de cereal frente al beneficio que nos puede dar una hectárea de cereal, más una producción frutícola, más una producción ganadera. O sea, el beneficio pues netamente es superior. Y bueno, y dentro de todo este tipo de sistemas, ¿no? Sistemas de siembra directa sobre praderas. Este es un sistema que no es sencillo en el sentido de que necesitamos un poquito de paciencia y necesitamos pues un par de años para que consigamos evolucionar la sucesión ecológica de los suelos hacia estadios de pastos permanentes que nos permitan hacer un manejo de hierbas mucho más sencillo que cuando estamos trabajando en una etapa de plantas pioneras. Cuando estamos trabajando en etapas de plantas pioneras es mucho más complicado hacer el control de hierbas, mientras que si tenemos la paciencia y hacemos un manejo adecuado para que evolucione el suelo, incrementando contenidos de materia orgánica y se establezca un pasto permanente, es mucho más fácil hacer el control de hierbas. Entonces, una vez que tenemos establecido ese pasto permanente, lo que hacemos es, por medio de un roller crimper, hacer una pasada que nos permita tumbar esa pradera autóctona, y en la medida en la que se ha tumbado esa pradera autóctona, hacemos también una siembra directa para la producción del cereal. Entonces, en ese momento,
esa cubierta que se ha tumbado pues sirve de alimento a toda la red trófica que se encuentra en los suelos y también nos sirve como acolchado evitando la deshidratación, la pérdida de agua en los suelos y permitiéndonos también un incremento de la materia orgánica del suelo. Porque en la medida, lo que os comentaba, nos encontramos con suelos enormemente pobres, por debajo del 1% de materia orgánica, y por cada un 1% de materia orgánica que somos capaces de incrementar el contenido de nuestros suelos, se incrementa también en unos 140.000 litros por hectárea aproximadamente al año, lo cual pues no es ninguna tontería en un contexto de cambio climático, de situaciones en las que la sequía cada vez nos está pegando más fuerte y más. Entonces, es fundamental el incrementar el contenido de materia orgánica, porque al aumentar el contenido de materia orgánica, al incrementar el contenido de humus de los suelos, en el suelo se genera lo que se conoce como el complejo húmico arcilloso. Y este complejo húmico arcilloso tiene una estructura tridimensional que podríamos decir que se asemeja mucho a una esponja. Entonces, en la medida en la que tenemos esa esponja, va a permitir que el suelo tenga mayor capacidad de almacenamiento de agua. Y estamos viendo en algunos casos en los que, en la medida en la que estamos implementando todo este tipo de manejos, hay pastizales a los que les ganamos 2-3 semanas en comparación a sistemas en los que no están implementados este tipo de manejos. Y claro, ganar 2-3 semanas a lo largo de todo un año es algo muy importante y estamos convencidos que en la manera en la que se incrementa el contenido de materia orgánica, pues la capacidad de almacenamiento es mayor y por lo tanto la capacidad de tener un pasto permanente pues también va a incrementarse de la misma manera. Vale, y la forma en la que trabajamos con todo el sistema de línea clave pues es por medio de levantamientos topográficos de las parcelas, bien sea pues bueno, por medio de trabajo de topógrafos, por medio de drones en algunos casos o utilizando herramientas como puedan ser los GIS y a partir de ahí pues bueno, ir trabajando cada una de las capas, ¿no? Ir identificando pues cuál es el punto clave, cuáles son las cuencas de captación para de esa manera poder captar todo el agua que nos viene de aguas arriba del punto donde vamos a establecer una zona de acopio de agua y a partir de ahí pues también ir estableciendo pues diferentes zonas, pues zonas en las que el agua en esos canales se va a infiltrar y también va a generar zonas un poco más húmedas que van a ser pues interesantes para, por ejemplo, el establecimiento de frutales u otras zonas para el establecimiento de zonas hortícolas, por ejemplo, que demanden mucha mayor cantidad de agua o el establecimiento de diferentes zonas, como vemos aquí, ¿no? Pues, como vemos debajo del estanque, pues un marco un poquito más amplio para el establecimiento de frutales y como de debajo del estanque sale también un canal que nos permite establecer los bancales permanentes para la producción hortícola. Y mucho más abajo, pues vemos también un marco de plantación bastante más abierto, siguiendo también las líneas clave, es decir, haciendo un reparto homogéneo del agua que se mueve sobre la parcela para ir estableciendo pues, diferentes etapas de lo que bueno, nosotros denominamos un bosque de alimentos, un bosque comestible, que sería tratar de imitar el funcionamiento de un bosque natural, es decir, ir a los 7 estratos que suele tener un bosque, pero hacer una orientación productiva, es decir, poner todo especies que tengan un interés pues económico, comercial o de diferentes usos para los seres humanos. Bueno, luego lo veremos en una foto que yo creo que va a quedar un poco más explicado, ¿no? Y luego pues ir a paisajes un poco más diversificados, ¿no? En los que tenemos esas zonas de producción hortícola con las zonas de fruticultura y zonas en las que introducimos también la ganadería. Y yendo a un caso ya más concreto, queríamos explicar pues, este proyecto que estamos llevando en Aranda de Duero. Ya llevamos un año en la implementación de este proyecto. Es una parcela de unas 9 hectáreas, era una primera prueba y este es el estado en el que nos encontrábamos el suelo nada más llegar. Pues bueno, pues el típico, en este caso es un productor o era un productor convencional de cereal y este era pues el típico suelo que nos encontramos en muchos lugares de la meseta castellana. Un suelo pues con 20-30 años de arado de vertedera de diferentes químicos de síntesis bastante maltratado y bueno, en el que pues hemos hecho un diseño en el que podemos ver pues el establecimiento en este caso
de cinco zonas de recogida de agua, y también podemos ver en el diseño pues, el establecimiento de los marcos de plantación en este caso, de almendros. Y ahí podemos ver las diferentes calles establecidas en línea clave con los almendros también establecidos en estas calles. Las distancias entre las calles son entre unos 15 y unos 20 metros y unos metros aproximadamente, y la distancia entre almendros estará entre los 8 y 10 metros. Entonces, de esta forma, el agua que cae en cada una de esas microparcelas por el marco de plantación, por las raíces y por las líneas que establecemos en la propia parcela, se va repartiendo de manera homogénea. Y a su vez, pues nos permite el hacer acopio de agua durante todo el año para en la época estival, pues poder hacer un aprovechamiento de todo ese agua captada, y poder hacer diferentes riegos por toda la parcela. Aquí podemos ver, pues eso, pues las diferentes líneas que vamos estableciendo en el paisaje, líneas siguiendo los patrones que nos establece el diseño en línea clave, y que también nos permite pues establecer el marco de plantación de los frutales, de los almendros en este caso. Y ahí podemos ver también las calles en las que inicialmente estamos haciendo ya la agroforestería, y la idea es que más adelante puedan entrar animales también. Bueno, pues diferentes fotos de diferentes zonas durante la implementación. Podemos ver el estado en el que se encontraba. Esta foto, si no recuerdo mal, es septiembre del año pasado, y bueno, podemos ver cómo el estado en el que se encuentra el suelo, de bastante machacado, otra perspectiva diferente. Y bueno, ya en septiembre, no, en otoño, perdón, del año pasado, pues ya empezábamos a ver pues cómo iba apareciendo los primeros brotes del abono verde que hemos establecido, que en este caso era un abono verde de centeno y de beza. Como va tomando forma, también los estanques también se van rellenando. Y esta foto es de hace 3 semanas, en las que ya podemos ver pues, cuál es el estado del abono verde. Podemos ver también un poquito pues, los almendros, el estado en el que se encuentran. Y bueno, pues como podemos ver, ¿no? Como a consecuencia del diseño hidrológico y del reparto adecuado del agua por la parcela, pues nos encontramos que, a pesar de ser el primer año de transición, es decir, de venir de un modelo convencional a un modelo agroecológico, pues tenemos ya una producción de biomasa bastante interesante. Aplicamos también biofertilizantes para recuperar y regenerar las condiciones del suelo, y cómo va evolucionando. Bueno, también como estaba hace 3 semanas los estanques, pues van haciendo acopio de agua, y el estado del abono verde. Y bueno, en esta imagen es un poco lo que os comentaba. Ahí vemos los diferentes marcos de plantación, también vemos las calles, y que tendríamos unos estratos superiores, que son los almendros, pero en diferentes fases también, que lo que queremos es ir incorporando diferentes estratos, y nos gustaría también meter maderables, como pueden ser pino silvestre o sabinas, que es bueno, la vegetación potencial de la zona, y también meter forrajeros que nos permitan dar un punto de alimentación al ganado también en determinados momentos del año, pero también ir a arbustos, ¿no? Vemos debajo de las copas de los árboles como también hay otros estratos en los que también meter forrajeros del tipo de genistas, etcétera, meter aromáticas o meter diferentes frutos rojos, con lo cual es ir hacia un modelo pues cada vez más complejo y más diversificado. Y pues, nos gustaría pues este verano, a ver si es posible, pues post cosecha, el poder meter la ganadería también, en este caso vacas. Este es el roller crimper, que es el apero que utilizamos para hacer el tumbado de la pradera permanente o del abono verde, en este caso del abono verde. Y vamos a ver un pequeño vídeo un poco del funcionamiento de todo esto de hace 2 semanas. Bueno, otra imagen del roller crimper.
Ahí vemos el tumbado del abono verde. Bueno, con el objetivo, pues eso, de ir generando cada vez mayor contenido de materia orgánica y poder hacer un manejo adecuado para la producción de cereal. En este caso, que lo que se estaba sembrando ahí es cártamo. Y bueno, y luego pues diferentes ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo en sistemas mucho más pequeños. Es un poco para que nos hagamos a la idea. En Aranda pues tenemos unas precipitaciones bajas para lo que nosotros estamos acostumbrados, de unos 400 milímetros al año, y en este caso esto es Guipúzcoa, y en Guipúzcoa es una zona con una pendiente muy fuerte y con una precipitación de aproximadamente 1.800 milímetros, y aquí el objetivo ya no es tanto infiltrar agua, que en determinados momentos del año también hace falta. Aquí los veranos cada vez son más secos y cada vez hace falta regar más en la época de verano, sino que también con este tipo de sistemas lo que conseguimos es evacuar el agua en los momentos en los que tenemos mucha precipitación o grandes trombas, que parece que es a lo que nos está llevando pues, todos estos extremos del cambio climático. Y aquí pues es el establecimiento de diferentes terrazas para la producción hortícola en este caso. Y cómo, pues bueno, pues ya no solo las terrazas, sino también los taludes, pues cómo los aprovechamos para cultivar también otro tipo de plantas, ¿no? Y utilizar, pues por ejemplo, pues bueno, pues calabacines que se adaptan muy bien como trepadoras, si se pueden deslizar por todo el talud, y luego pues nos gustaría también desarrollar pues un sistema de entramados por medio de bioingeniería en el que podamos tener diferentes espacios que nos puedan permitir pérgolas sobre las cuales pues colgar diferentes cultivos, etcétera. Y bueno, esta es más o menos la idea. Lo mismo también con acolchados y en algunos casos incluso se pueden hacer también producciones hortícolas sobre pradera. Esto es Zarauz y un poco, bueno, está el proyecto sobre 22 hectáreas, lo mismo, ir a sistemas aterrazados. Este es un pequeño bosque comestible. Y aquí, pues, como también podemos ir a sistemas hortícolas un poco más extensivos, siguiendo también los principios de la línea clave, de tal manera que, bueno, eso es el momento de establecimiento de bancales, es por medio de establecimiento de bancales permanentes, y estos bancales ya no se vuelven a arar más que la primera vez. Y estos son para la producción hortícola. Y bueno, y ya por último, este es otro proyecto en Aranda de Duero en el que pues empezamos este es un proyecto sobre 120 hectáreas, y lo mismo, era un modelo convencional de producción de agricultura extensiva, que lo estamos transformando por medio de la línea clave, lo mismo, pues el establecimiento de un marco de plantación para poner arbustos, y también para la producción de cereal en ecológico, y aquí también sí que entre una cabaña diversificada. Esto sí que sería un proyecto sobre 120 hectáreas agrosilvopastoril desde el inicio. O sea, ya están puestos los abonos verdes, y bueno, pues en esto es lo que estaremos trabajando pues gran parte de este verano. Y creo que no me estoy pasando mucho de la hora, así que si os parece, pues lo dejamos aquí y entramos a las preguntas. Pues A ver si muchísimas podemos gracias, estar. David. Ha sido súper interesante. A mí por lo menos me ha encantado todo lo que has contado. Estaba aquí encandilada siguiendo lo que nos ibas diciendo. Bueno, invito a todos los participantes a que vayan soltando sus preguntas a través del chat para ir dándoles respuesta. Me ha gustado todo muchísimo, pero hay una cosa que quizás, pues, Mira, ya nos pregunta Yolanda, que dice que la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030 recoge la necesidad de devolver a un 10% de las tierras a una situación de diversidad de paisaje. Entendemos que esta tipología de cultivo está plenamente alienada con el objetivo de esta técnica de cultivo. ¿Es así? Claro. Sí y no. Tampoco soy muy experto en PAC, pero
pero creo que hasta el momento, no sé un poco ver cómo va a quedar la nueva PAC, pues claro, estamos bastante penalizados por el hecho de diversificar. Quiero decir, si sobre cereal estamos metiendo arbolado, pues estamos penalizados. Entonces, pues no sé, o sea, creo que, no sé si es un deseo o otra cosa, pero sí que se pueda recoger desde la Unión Europea pues la necesidad de ir a sistemas mucho más complejos y que en la medida en la que tenemos una mayor biodiversidad en las parcelas, si lo hacemos de una manera un poco lógica y con cierto criterio, o sea, no tengo ninguna duda de que eso redunda en la productividad también, porque nosotros lo estamos viendo. O sea, somos una empresa joven, solo llevamos, este es nuestro 5º año de experiencia en todo este tipo de trabajos, pero sí que estamos viendo que cuando vamos a modelos diversificados, pues al tener diferentes fuentes de ingresos, hace que en el conjunto, o sea, los proyectos sean más rentables económicamente. Y bueno, pues también estamos un poco recogiendo datos de todos estos productores en convencional, de cuáles son los rendimientos en convencional y cuáles son los rendimientos en estos modelos más diversificados. Y bueno, creo que a lo largo de este año o este verano sí que vamos a poder tener ya datos y nos gustaría, pues eso, poder compartirlos con la gente y ver esas diferencias. Mira, ahora parece que se anima la gente y Olga Pérez dice que a ella le interesan los aspectos constructivos del sistema y querría saber cómo impermeabilizáis las zonas de acopio de agua, si utilizáis compactación o algún tipo de arcillas. Eso es. Compactamos el suelo y es en tierra, o sea, es en la propia tierra que nos encontramos en la parcela. Por lo general, nos solemos encontrar con que las tierras en las que trabajamos tienen un contenido de arcilla suficiente como para poder hacer esa impermeabilización de manera natural. En esta finca que veíamos de Aranda, era una zona muy, muy, muy complicada porque había algunas zonas, y además nos coincidía con las zonas de establecimiento de embalses, en las que eran un puro arenal, o sea, eran arena pura. Y ahí sí que tuvimos que hacer mezclas con tierra de la propia parcela que, por suerte, sí que tenían un poquito más de contenido en arcilla y tuvimos que buscar mezclas adecuadas para conseguir esa impermeabilización. Pero el objetivo básico es que sean en tierra, no nos gusta trabajar con cauchos, EPDMs y demás. Primero porque son muy caros y segundo porque se degradan con el tiempo, no tienen una duración más allá de 10, 15 años. Entonces, en la medida en la que conseguimos hacer sistemas en tierra, pues cada vez son más resistentes, a pesar de que los primeros años pues generan algún problema. Porque, o sea, realmente con este tipo de estanques lo que buscamos no es una impermeabilización 100%, sino lo que buscamos es, por medio de todo el sistema, subir un poco el nivel freático de la parcela y que el embalse se comporte como una membrana semipermeable, de tal manera en la que cuando tenemos el nivel freático alto vamos a tener agua en los estanques y en la medida en la que vaya bajando el nivel freático también va a bajar. Y vemos que en los primeros años cuesta, porque los mantos freáticos suelen estar bastante descargados, pero en la medida en la que vamos cargando, cuando pasan 2, 3, 4, los niveles freáticos ya son mucho más altos y de esa manera pues se consigue mantener una mayor cantidad de tiempo con un estanque con agua. Y luego, por otro lado, esa impermeabilización, o sea, tratamos de hacerlo de manera natural. Es decir, por medio de microbiología y por medio de aportes de materia orgánica, conseguimos que se generen fenómenos de fermentación anaeróbica de esa materia orgánica en el fondo de los estanques, que lo que hacen es generar una membrana, pues esa membrana semipermeable. Y luego ya, pues potenciar que la fauna acuática se establezca. Y es una pasada, porque bueno, tenía algunas fotos ahí de este proyecto de Aranda, como ya enseguida, o sea, la cantidad de renacuajos que había en la charca era muy grande. Y en la medida en la que ya empieza a entrar toda esa fauna, los propios excrementos de esa fauna ya generan esa semi-impermeabilización del suelo, con lo cual el proceso a los primeros años va muy lento, pero en la medida en la que se va acelerando, pues se consigue con el paso del tiempo pues tener estanques permanentes, lo cual pues es una pasada. Mira, Nacho pregunta, perdón, que se me ha subido ahora que ha preguntado alguien, un segundo. Nacho preguntaba, bueno, decía que le parecía muy interesante todo
Y preguntaba si habéis calculado un tamaño mínimo de explotación para que sea rentable la implementación de técnicas en Keyline y la compra de aperos, etcétera. Sí, a ver, claro, es que todo depende, ¿no? O sea, yo el sistema Keyline más pequeño que he visto era una huerta de 300 metros cuadrados con los bancales diseñados en línea clave. Ya está. Y a partir de ahí, pues todo lo que quieras ir complejizando. Quiero decir, pues para una finca pequeña, y ahí, pues yo qué sé, pues una finca de 1 hectárea, 2 hectáreas, yo qué sé, en Castilla, por ejemplo, pues igual no tiene mucho sentido el liarnos a hacer estanques y todo lo demás, ¿no? Pero sí que podemos hacer otras técnicas, sí que podemos hacer ese subsolado y para eso no necesitamos hacer grandes inversiones, o sí que podemos marcar diferentes líneas de plantación, o sí que podemos hacer diferentes canales que nos permitan hacer esa infiltración del agua. Quiero decir que son muchas las herramientas dentro del diseño hidrológico que podemos implementar. Desde pues eso, algo tan sencillo como hacer unas líneas de plantación que sigan los patrones de la línea clave, a más complejo, que sería pues, con un sistema de arbolado siguiendo esos patrones, más complejo, que sería por medio de canales, y ya el top, por así decirlo, que sería ya pues, con el establecimiento de estanques. Pero ahí ya depende de cada situación, de cada caso, de las necesidades, del presupuesto. Se pueden hacer cosas muy sencillas, pero que son muy efectivas, o con mayores presupuestos hacer cosas ya mucho más complejas. Pero vamos, o sea, se puede hacer sin ningún problema. Y luego, nosotros también, hombre, pues claro, cuando hay presupuesto, pues lo ideal es ir a aperos buenos, ¿no? Pues lo mejor posible. Y pues no sé, pues el apero Geomans, por ejemplo, es un apero muy bueno que hace una labor muy buena de descompactación del suelo, pero tienen un coste bastante elevado, pues en torno a unos 15, 20.000 euros aproximadamente. Entonces, ¿que hay presupuesto? Pues lo ideal sería tirar de ahí. ¿Que no hay presupuesto? Pues bueno, pues no es difícil adaptar diferentes aperos que ya tenemos muchas veces o que nos encontramos en las fincas, pues como puede ser un chisel, por ejemplo, hacer pequeñas adaptaciones para que sea lo más estrecho posible y no nos levante ni nos voltee el suelo para poder utilizarlo. O pues el roller crimper que habéis visto, pues lo mismo, también lo puedes comprar y te cuesta una pasta, o lo puedes hacer tú, que es lo que en este caso hemos hecho, ¿no? Nosotros hemos desarrollado ese roller crimper haciendo una adaptación pues con maquinaria que teníamos disponible. Entonces, muchas veces yo creo que se trata más de entender cuál es la lógica de lo que queremos hacer y luego, pues lógicamente, ver si tenemos presupuesto para comprar máquinas buenas o pues tenemos que ir a sistemas que sean un poquito más humildes, pero que los resultados no son tan buenos, pero son suficientes. Yolanda, que es la autora de la primera pregunta, dice que la duda es qué resultado daría este tipo de cultivo en zonas con menor pluviometría. Eso, en Aranda están 350, 400, 500 milímetros como mucho. Ostras, menos de 300 milímetros estamos hablando ya de zonas desérticas. Ahí yo no tengo experiencia con menos de 300 milímetros, pero me imagino que sí que se podría ser interesante y seguro que daría resultados. Pero claro, es que necesitamos un mínimo de precipitación al año, ¿no? Y pues eso, con menos de 300 milímetros, bueno, pues sería todo un reto y estaría interesante en tratar de hacer pruebas y ver qué tal resultado da. Seguro que da mejor resultado que no hacer nada, eso no tengo ninguna duda. Aquí en Aragón tenemos zonas muy desérticas, entonces sería interesante probar. Bueno, Sí, Yolanda, otra pregunta. Sí, en zona dime. de Monegros creo que hay alguna experiencia por ahí al respecto de todo esto, que era un poco lo que me venía a la cabeza. Entonces, vamos, seguro que se puede, pues eso, pues hacer que un pasto dure más o que un cultivo tenga una mayor capacidad de retención de agua en suelo, etcétera. Sí, hay experiencias de agricultura regenerativa que están dando bastantes buenos resultados. Eso Yolanda nos es. dice que hemos visto proyectos de hasta 120 hectáreas en la presentación que nos has hecho. ¿Cuál es el perfil del agricultor o de la empresa que se lanza a este tipo de proyectos? ¿Son entidades privadas, entidades públicas, son experiencias de gestión colectiva? Un poco, ¿cuál es el perfil de vuestros clientes? Pues por lo general el perfil suelen ser privados, o sea, no hemos tenido oportunidad de trabajar con entidades públicas todavía.
y nos encantaría porque creemos que hay un margen muy grande para hacer muchas cosas y que necesitamos ese cambio y que las administraciones sin duda son un motor de cambio. Y bueno, pues hasta ahora nuestra experiencia es todo con productores privados. Y bueno, pues el perfil suele ser pues un productor convencional, pues de entre unos 40 a 50 años aproximadamente, pues que tiene ya una experiencia y un recorrido suficiente como para poder animarse a dar cambios, ¿no? Y sobre todo, pues gente que está un poco sensibilizada pues con un modelo que hasta ahora pues sí que les ha servido para poder llegar hasta aquí, pero que están viendo que genera muchos problemas y que cada vez les ofrecen más dificultades, tanto económicas por un lado, porque pues el modelo habitual nos está llevando a eso, ¿no? A que para que las explotaciones sean rentables, pues tener que ir a superficies cada vez más grandes para que el beneficio que quede sea ajustadito. Y luego, por otro lado, pues gente que también pues está viendo que décadas de aplicación de agrotóxicos en los suelos está dejando unas repercusiones muy grandes y también gente que también está viendo pues enfermedades en casa en muchas ocasiones y que quiere hacer un cambio y que necesita ir a modelos pues que sean pues más sostenibles a todos los niveles, ¿no? Y eso sería pues como principalmente los perfiles que nos estamos encontrando. Y luego otra cosa sobre el perfil también suele ser un perfil individual y lo que estamos trabajando mucho es en un concepto que, pues queremos publicar un poco sobre todo ello, que es lo que nosotros denominamos la gestión agroecológica del territorio. O sea, tratar de pensar el territorio en una escala mayor y dentro de esa escala mayor organizar pequeñas cooperativas de productores asociadas que permitan compartir maquinaria, compartir muchas veces trabajos, permitir el tener un fin de semana libre, unos cuantos días de vacaciones, repartirse un poco todas esas tareas y sobre todo ayudarse en tareas como la comercialización, porque estamos viendo que es una tarea que a nadie le gusta hacer, pero cuando hacemos esas tareas de manera colectiva, pues somos muchísimo más eficientes porque somos capaces de generar el tiempo necesario como para poder hacerlo y tenemos de esta forma también pues, grandes ahorros en todo lo que es la logística y apostar por modelos de venta directa, que nos parece que es una de las grandes necesidades, ¿no? Y ir hacia modelos de venta directa pues es necesario, pero cuando eres una persona sola o una pareja, en una familia, ¿no? Que son los casos habituales que nos encontramos, hacer ese tránsito y echar a las espaldas de estos casos toda la cadena desde la producción hasta la comercialización es bastante complicado. Entonces, pues nosotros lo que estamos haciendo es juntar a la gente, a todos los productores con los que estamos trabajando y simplificar un poco todas las labores de comercialización y cerrar ciclos también dentro de todos los productores. Es decir, que la gente necesita grano para alimentar a animales, pues lo producimos entre nuestros propios productores y de esta manera pues también cerramos ciclos y todo queda en casa, por decirlo de alguna manera. Y nos parece que es algo muy necesario, que la gente nos lo está agradeciendo mucho y que, vamos, nosotros queremos ir por ahí. Nos parece que es el camino. Sí, que muchas veces nos olvidamos de esa parte social, ¿no? Nos centramos en los aspectos técnicos y olvidamos esa parte social. Olga pregunta si tenéis previsto un periodo de retorno determinado para la acumulación de agua y si hacéis un estudio hidrológico. Sí, hacemos estudios hidrológicos y para nosotros una de las cosas que nosotros estamos haciendo con la gente y nos estamos llevando muchísima sorpresa son estudios de viabilidad económica. O sea, hacemos planes de viabilidad ecológica para ver en qué medida las inversiones que supone hacer todas estas inversiones, todas estas implementaciones en el terreno, en cuánto tiempo se amortizan. Y luego más allá, en la medida en la que vamos a modelos más diversificados, toda esta diversificación aproximadamente qué ingresos nos puede generar. Entonces, pues bueno, en nuestra experiencia estamos viendo que entre 3 y 5 años, dependiendo un poco de la implementación que se haga, se genera un retorno ya para amortizar esas implementaciones. Y claro, lo que estamos viendo también es que como son sistemas muy diversificados, el
el retorno económico es mucho más rápido, porque de tener un único cultivo a tener 3 o 4 cultivos dentro de la misma parcela, pues la productividad es muchísimo mayor y el retorno económico pues también es mucho mayor. Esto nos estamos llevando mucha sorpresa en el sentido de que, por desgracia, aproximadamente el 5% de los productores con los que trabajamos llevan a rajatabla su viabilidad económica. El resto, ese 95%, pues no sabe realmente cuántos gastos tiene al año y los ingresos, pues bueno, más o menos también, pero no sabe cuánto es el beneficio, o sea, cuánto es lo que se queda en caja. Y, por ejemplo, pues con este agricultor, pues veíamos que el beneficio de la hectárea de cereal anual era de 40 euros por hectárea al año, y él no lo sabía. Y claro, pues está viviendo básicamente por la PAC, o ha estado viviendo gracias a la PAC, pero no sabía los números. Entonces, el estudiar bien los números, hacer esos planes de viabilidad económica y que la gente sepa hacia dónde vamos y dónde estamos en cada uno de los pasos para ir consiguiendo todos esos objetivos, nos parece que es absolutamente fundamental. Porque yo creo que mucha gente, si hiciera los números, en muchos casos, ostras, se llevaría las manos a la cabeza. Nacho pregunta ahora si habéis tenido algún tipo de problema en hortalizas o frutales a la hora de la cosecha por este tipo de diseños más complejos. Nosotros diseñamos los sistemas tratando de adaptarnos a la maquinaria que tienen en cada uno de los proyectos. Entonces, de esa manera es muy fácil. Quiero decir, los callejones que veíamos en este diseño estaban adaptados a las condiciones de la maquinaria que este productor tiene, con lo cual no tiene mayores dificultades porque es la propia maquinaria que tenía, entonces no está teniendo mucho problema. Y lo mismo, o sea, diseñamos para que sea muy fácil, pues tanto pues toda la primera fase de instalación del cultivo, digamos, pero también para la recogida, estableciendo zonas, estableciendo calles, estableciendo caminos que nos permitan y nos hagan accesible pues todo ese trabajo y que sea lo más cómodo posible. Entonces, pues no sé, pues igual gente que pues conozca o que esté más relacionada con el mundo de la permacultura, pues si yo digo bosque comestible, seguro que hay mucha gente que le viene a la cabeza, pues no sé, pues esa especie de selva, ¿no? En la que tenemos ahí un montonazo de cultivos que están todos mezclados y que no sabes ni dónde tienes las cosas. No, nosotros diseñamos pues en esas líneas precisamente pensando en eso, en la eficiencia del trabajo y en la eficiencia sobre todo de la recogida. O sea, que sea muy sencillo, que no tengas que estar volviéndote loco para ver dónde está el cultivo que quieres recoger. Ramón quiere saber, cuando comentas el tema de post cosecha con ganado, si una opción posible sería llegar a un acuerdo con el pastor del pueblo y que llevara su ganado, por ejemplo, las ovejas. Claro, eso es ideal. Eso, a nosotros todo lo que sea generar sinergias con otros agricultores, con otros ganaderos, con gente de la zona, o sea, eso es lo ideal. O sea, nos parece que simplifica muchísimo las tareas y es un beneficio para todos. Y siempre que se puede, lo hacemos. Y digo siempre que se puede porque en muchos casos nos encontramos con gente que hace extensivo, ganadería extensiva, pero que en muchos casos pues trata a los animales con, pues yo qué sé, pues con antiparasitarios, por ejemplo, ivermectinas, etcétera. Entonces, claro, en esos casos no aconsejamos el pastoreo con animales porque en los excrementos de los animales van a ir esas ivermectinas que van a destruir la microbiología del suelo. Con lo que estamos consiguiendo de beneficio por un lado, pues lo estaríamos estropeando por otro. Entonces, pues bueno, o sea, si los animales están dentro de manejos ecológicos y no están tratados con este tipo de antiparasitarios, sí. Si están con antiparasitarios, no nos parece lo más apropiado. Olga tiene otra pregunta, que es si la restauración de una parcela en agricultura convencional que ha sufrido nivelaciones precisa de un movimiento de tierras grande. ¿Y qué materiales utilizáis para reponer taludes? Claro, es que según dependerá mucho de la orografía de la parcela. En muchos casos no es necesario realizar terrazas ni taludes. En otros casos sí.
y bueno, pues en ese caso, pues bueno, pues el trabajo es por medio de retroexcavadoras y por lo general tratamos de hacerlo pues con los propios materiales del terreno y siempre en tierra, pues diseñando muy bien todo el trabajo de taludes para que sean en tierras. Y no hemos necesitado hasta el día de hoy, pues no sé, hacer trabajos ya un poco más duros, ¿no? Que serían todo el tema de escolleras y cosas así. No trabajamos, simplemente trabajamos en tierra directamente con lo que nos permite hacer el terreno y si el terreno no nos lo permite, pues directamente no lo hacemos. Yolanda pregunta si se puede aplicar de forma inversa, es decir, sobre un monte abandonado, si es viable plantear una gestión forestal sobre líneas clave introduciendo cultivos. Sí, de hecho también ya hemos trabajado en algún caso con eso, precisamente, ¿no? Bueno, trabajamos también eso con técnicas de agricultura y ganadería regenerativa, entonces pues con zonas que están abandonadas de bosque, etcétera, pues ir haciendo diferentes sucesiones de animales, ¿no? Pues, pues los cerdos y las cabras abriendo un poco matorral, los cerdos levantando cubiertas y luego hacer diferentes tipos de pastoreo para ir abriendo matorral y luego pues con una gestión silvícola adecuada que nos permita abrir dosel y permitir que entre la luz para ir estableciendo poco a poco pasto dentro de esos sistemas forestales y luego ya pues ahí si se permite pues poder hacer sistemas agrícolas, hacer diferentes manejos con animales y demás, pero sí nos parece que es muy apropiado hacerlo. Y luego, pues con el tema de la línea clave en este tipo de sistemas, pues lo mismo. O sea, ahí pues sería hacer un diseño teniendo en cuenta los árboles que están y como tenemos que abrir doseles, pues aprovechar qué árboles hay que quitar que nos favorezcan dentro de los manejos en el diseño hidrológico que estamos implementando en la parcela. Sí, vamos, es un trabajo súper interesante, es el retornarlo, porque los sistemas agrosilvopastoriles, digamos que son nuestro patrimonio cultural. O sea, en toda la península ibérica, a lo largo de siglos y siglos, hemos funcionado en base a sistemas agrosilvopastoriles. Y nuestros bosques, o una enorme cantidad de superficie de nuestros bosques, han sido manejados por medio de ganadería. Entonces, pues bueno, no resulta especialmente complicado el retornar la ganadería a los sistemas silvícolas. No es complejo. Nacho quiere saber si recomiendas algún libro o curso sobre líneas clave y sistemas agropecuarios. Silvoagropecuarios, Sí. perdón. Sobre el diseño en línea clave hay un libro buenísimo del tristemente fallecido este año Eugenio Gras que se llama Cosecha de agua y tierra. Es un libro muy bueno y explica muy bien los fundamentos de la línea clave y es un libro pues absolutamente recomendable. Y sobre sistemas silvoagropecuarios, ese está por escribir, nos encantaría escribir ese libro y ahí sí que tenemos que tirar de nuestra tradición y bueno, yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo muy potente. Creo que todavía pues existe gente mayor en nuestro territorio que nos puede dar muchas pistas de cómo eran todos esos manejos agrosilvopastoriles, de sistemas comunales, que nos parece que es algo muy importante y que sin ninguna duda vamos a tener que recuperar de cara al futuro, pues con todo el tema de concejos abiertos, juntas administrativas, tenemos una historia preciosa por recuperar. Y me está viniendo a la cabeza dos libros que no son técnicos, pero que sí que van un poco en esa dirección de recuperar nuestro patrimonio cultural. Uno sería de una persona muy apreciada por mí, que es Jaime Izquierdo, que es La casa de mi padre, se llama ese libro, que para mí es una referencia y que recoge un poco todo eso en un formato pues muy interesante, porque no es una novela, no es un libro técnico, pero a la vez lo es todo. Y otro libro de Ignacio Abella, que es Memoria del paisaje, que nos habla también un poco de todo esto, ¿no? de la recuperación de todos estos modelos agrosilvopastoriles de la península ibérica. Y otro documental que lo ha publicado, que ha salido este año por la Fundación Entre Tantos, es un documental precioso que se llama Bajo los bosques, que recoge un poco diferentes manejos silvopastoriles
del oeste de la península ibérica, empezando por Galicia y terminando por Extremadura, siguiendo por Salamanca, Zamora, etcétera. Es un documental precioso. Me parece, vamos, de una belleza estética tremenda y de un gran trabajo de recuperación de todo ese patrimonio perdido. Bueno, yo, si me permite, hay un libro que creo que es de lectura obligatoria para quienes les interesan los sistemas agrosilvopastoriles, que es La cultura que hace el paisaje, de Pedro Montserrat, que está muy enfocado en el sistema pirenaico, los sistemas de montaña, pero que es muy interesante y está escrito de forma muy didáctica, aunque él sea un científico o fuese un científico, y creo que también es muy interesante. Y ya se nos va acabando el tiempo y me gusta mucho que acabemos con esto de los sistemas agrosilvopastorales, porque como te he comentado antes, a mí lo que más me apasiona de lo que has comentado es la agroforestería, y siendo que estas jornadas están organizadas por el proyecto Axis Local Manubles, y uno de los objetivos es buscar alternativas para esta zona de características geográficas muy peculiares, en la zona de Calatayud, para que la gente que no lo conoce se ubique, y que ha sufrido tanto la despoblación, yo creo que todo esto que nos has contado es muy aplicable a la zona del Valle del Manubles, y sobre todo una zona donde se dan también los frutales y con tanta tradición pastoril, pues recuperar los sistemas agrosilvopastoriles yo creo que es una de las claves para la recuperación de este territorio. Así que no sé si quieres añadir algo más, algo... Sí, y sobre todo, nosotros que estamos muy centrados en eso y todas estas formaciones de cooperativas de gente, tienen una contrapartida, es que son muy intensivos en mano de obra, pero en estos tiempos en los que nos va a apretar tan duro la crisis, o sea, bendito problema, ¿no? De que por medio de este tipo de sistemas agrosilvopastoriles podemos generar mucho empleo. Tenemos pues, estudios que así lo refrendan, y que pues, ojalá que podamos publicarlo en breve y poder compartirlo para verlo, ¿no? En qué medida en la que vamos transformando y complejizando los paisajes también podemos generar mucho empleo. Y claro, estamos hablando de generar empleo donde más falta hace, que es en el medio rural, fijar población, activar procesos en los entornos rurales. Vamos, estamos haciendo ese trabajo, es un trabajo que nos apasiona y en el que estamos invirtiendo toda nuestra energía, porque o sea, nos parece que es de justicia hacer un reequilibrio territorial, y sobre todo estamos bastante preocupados también en todo este contexto y todo lo que nos va a venir por delante de crisis económica, sanitaria, cambio climático y demás, que o reactivamos el medio rural y generamos todas estas economías en el medio rural, o las ciudades lo van a pasar extremadamente mal. Entonces nos parece que tenemos como cierta urgencia pues, por poner en marcha todo este tipo de modelos y que funcionen y que puedan ser replicables en diferentes lugares y empujar en esa dirección todo lo que podamos. Pues muchísimas gracias, David. Ha sido muy interesante, como ya te he dicho. Además, no solamente has tocado la parte técnica, sino que has tocado esa parte social tan importante, ¿no? Esa parte de que también esta crisis, yo creo que a mucha gente nos ha hecho parar y pensar en otras alternativas, como puede ser la creación de cooperativas que comentabas tú, y hemos pasado muy por alto, porque no era el momento, que sois una cooperativa que trabaja dentro de la economía social y solidaria, que también yo creo que es una alternativa que tenemos que empezar a poner más el foco en ella, ¿no? Aprender mucho más de la economía social y solidaria, porque también es una de las vías para luchar contra la despoblación en las zonas rurales y para fomentar la agricultura y la ganadería sostenible en nuestro medio rural. Muchísimas gracias. Bueno, yo antes de acabar, recordar a la gente simplemente que podéis encontrar más información sobre Sustrayac en la página web sustrayac.com, que también tienen página de Facebook, los podéis encontrar en Instagram y en YouTube como Sustrayac Habitat Design. Su página web yo os la recomiendo mucho. Yo antes no les conocía, he estado cotilleando un poco y me ha gustado mucho, que podéis ver sus últimos proyectos, tienen un blog, tienen un listado enorme de cursos que ofrecen, así que si queréis seguir formándoos en esto, echar un vistazo a su página web. Y ya para acabar voy a compartir un momento pantalla para recordaros simplemente que, a ver, no sé si veis ya mi pantalla, pero yo lo único que quiero recordaros es que mañana, martes, que ya no sé ni en qué día estamos, tenemos a Marta Mercadal de Sonea para hablarnos de teledetección y sensores para una mayor eficiencia. Y el miércoles 27 de mayo a las 7 horas
Eduardo Martín de Gisarte hablará de recursos tecnológicos para las prácticas sostenibles y justas en el medio rural. Y antes de irnos, otra cosa más, el jueves que abrimos nuevo tema, y entonces este jueves 28 de mayo toca innovación y transformación, viejos sabores, nuevas ideas. Así que, bueno, muchísimas gracias a todo el mundo que habéis participado hoy. Esperamos que os haya gustado. Muchísimas gracias sobre todo a David y, por supuesto, muchas gracias a los organizadores, a Kiss Local Manubles, la Fundación para la Agricultura del Conocimiento y a los colaboradores Guagacoag, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, CITA Aragón, SNEPI, Aragón Radio, Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, mayata.com, CERAI Justicia Alimentaria y Comarca Kilómetro Cero. Os esperamos mañana con más experiencias. Muchas gracias. Gracias.